Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a Pregúntele al Paz. He aquí una pregunta respecto a una práctica social de nuestro tiempo muy popular. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. ¿Es correcto que un cristiano se haga tatuajes? ¿Es correcto que un cristiano se haga tatuajes? Primero que nada, hermanos, a quien me hizo esta pregunta y a cualquier otro que tiene esta duda, esta pregunta, primero que nada quiero decir algo en lo que posiblemente muchos cristianos, algunos cristianos así muy estrictos o muy literalistas en algunas cosas, no estarían de acuerdo conmigo. Pero lo primero que tengo que decir es lo siguiente: la Biblia no dice nada de manera categórica sobre los tatuajes que el día de hoy se practican algunos. No aparece esa palabra, o algunos piensan que sí, pero no. Es lo que hoy se hace, lo que hoy se practica, no aparece en la Biblia. La razón es muy sencilla: no existía una práctica así popular como la moda del día de hoy. Hay un texto en el Antiguo Testamento que es usado por algunos y dicen que se trata de una prohibición clara con respecto a los tatuajes. Leámoslo, este pasaje, leámoslo. Dice así: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Esto está en Levítico 19, versículos 26 al 28. Y les quiero decir que debemos estudiar un poquito su contexto para entender. Habla de los tatuajes, habla de otra cosa, ¿de qué está hablando? Déjenme guiarles en esta reflexión en torno al contexto de este pasaje. Se trata de instrucciones precisas para el pueblo santo que debían seguir cuando entraran a la tierra prometida. Es decir, es el pueblo santo de Dios que fue sacado de Egipto con portentos y maravillas y es llevado a la tierra prometida, y Dios quería que siguieran siendo un pueblo santo y que en esa tierra a la que Él les llevaba siguieran en esa santidad. El problema es que en esa tierra no estaba vacía, esa tierra estaba ocupada. Había diferentes países, diferentes etnias, razas, pueblos con diferentes religiones. La mayoría de ellos, no la mayoría, todos ellos tenían religiones idolátricas, religiones inmorales, religiones que practicaban toda clase de cosas desagradables. Y el Señor quiere que estas personas, que su pueblo, no se contamine. Este pasaje que leímos, la porción del pasaje que vamos a estudiar hoy, es muy breve, pero le puse el antecedente, y si usted quiere puede seguir después leyendo lo que sigue y leer lo que está antes, porque son instrucciones precisas, una tras otra, que no deben hacer, esto no deben hacer y esto no deben hacer, porque las instrucciones tenían como propósito que el pueblo siguiera siendo santo, que fuera un pueblo santo. El tema entonces es la santidad. La idea es muy clara: debían mantenerse limpios de la contaminación de las ideas de los pueblos idólatras. Ahora, se trata de una lista extensa, con algunas breves explicaciones de las razones, en algunos de los casos, de esas prohibiciones o esa lista de cosas que no deben hacer. En algunas ocasiones se dice porque esto y esto y esto, y en otras cosas solamente se señalan. No mencionan los tatuajes. Sin embargo, hay dos cosas que se parecen mucho a la práctica moderna de los tatuajes. Dice: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Dos ideas en ese versículo se manejan: rasguños en vuestro cuerpo y no imprimiréis en vosotros señal alguna. Ahora, estas dos cosas se relacionan con los tatuajes modernos en lo siguiente: se trata de una especie de herida en la piel. Los tatuajes son una herida en la piel, hay sangrado incluso, hay una aguja de por medio, hay picazón, o se pica la piel, incluso hay sangrado, hay dolor. Algunas personas incluso piensan que se trata de algo así como masoquismo, porque hay dolor. No es agradable que te hagan eso, no es que suave, síguelo haciendo como masajes. No es así. Así es que podría parecerse a esta enseñanza bíblica. Se trata de una especie de herida en la piel. Y también se trata de una señal, una letra o dibujo, etcétera, una impresión o señal sobre el cuerpo. Sea lo que sea que se pusiera, se trata de una impresión, una señal. Así es que sí se parece, esta prohibición sí se parece a la práctica de los tatuajes el día de hoy. En relación a la primera, rasguños en nuestro cuerpo, se refiere a una práctica idolátrica en la que se veneraba o se divinizaba a los difuntos por un muerto. Se podía cortar una persona, se cortaba o se raspaba hasta dejarse una cicatriz autoimpuesta
que tenía la letra o el nombre o alguna cosa que simbolizaba a una persona que había fallecido para decir, la voy a tener conmigo todo el tiempo. Si usted puede pensar eso, sí se parece un poco, ¿no? Hay gente que se tatúa el nombre de su amada, su amado, o incluso un dibujo que se parece mucho, que parece que es una fotografía. Y se hacía por un muerto, lo cual significaba una práctica idolátrica que veneraba o divinizaba a los difuntos. Ahora, no nos confundamos. En la siguiente expresión es independiente de esta, como es el caso de toda la lista de prohibiciones. En la lista de prohibiciones se dice, no hagas esto por eso, no hagas esto, no hagas esto, se dicen varias cosas. Así que cuando dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, lo dice y punto. Esa es una enseñanza, una prohibición y punto. Porque algunas personas dicen, bueno, es que yo no me puse un tatuaje por los muertos. No, eso de no imprimiréis no tiene que ver necesariamente con los muertos. Es otra prohibición. Así como dice, no te cortarás la punta de la barba y no te harás su tonsura en tu cabeza, va diciendo cada cosa. Y luego dice una en particular, ni haréis rasguño por un muerto. Y luego dice, ni imprimiréis cosa alguna en tu cuerpo. O sea, son prohibiciones independientes. Para que alguien diga, no, yo no lo hice por un muerto, lo hice por un vivo o lo que sea. Es diferente la prohibición en el sentido de que es independiente de todo lo demás. Y dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Lo dice y punto, no nos confundamos. Y para mayor claridad, termina diciendo este pasaje, estas prohibiciones, una lista de prohibiciones, porque después dice otras, pero en esta lista dice, yo Jehová. ¿Qué significa eso? Yo Jehová. Es decir, que es la voluntad de Dios que así sea. No se trata de gustos personales, ideas particulares, etc. Dios quiere que no nos contaminemos con las ideas, prácticas y tradiciones del mundo. Él eso quiere. No nos pregunta si estoy de acuerdo, si me gusta a mí, si no me gusta. No, Él dice, yo Jehová, dice eso. Dios nos dio un cuerpo que debemos cuidar para dar testimonio de su grandeza. Y la manera de hacerlo no es imprimiendo en él un mensaje, sino manteniéndonos santos. Esa es la manera, porque hay personas que hay cristianos que se tatúan, hay pastores, sé de una iglesia aquí en la ciudad en donde el pastor puso de moda los tatuajes, él está todo tatuado y casi en esa iglesia casi como que ven como que sea malo no usar tatuajes, como que se sienten muy llenos de gracia, como se sienten muy cristianos, muy tolerantes, muy amantes de todo mundo y personas muy limpias de su conciencia, que nada les parece malo, y entonces más bien parece que es como moda, ¿sabes? Pasa como, en esa congregación pasa como en los Alcohólicos Anónimos. En los Alcohólicos Anónimos la idea es dejar de tomar y la mayoría, gracias a Dios por ese ministerio, quiero decirles que me gusta mucho los AA y me gusta lo que pasa ahí, que personas dejan de tomar. Pero por alguna razón hay una tradición ahí de decir groserías. Y cuando pasan allá a tribuna hay que decir groserías. De hecho, si una persona nunca decía groserías antes, aunque era alcohólico, pero cuando llega ahí las empieza a decir porque es la moda. Así en algunas congregaciones, en una que yo conozco, pues como que se pone de moda la práctica. Pero recuerde, no se trata de gustos ni de tradiciones de nosotros. En este pasaje se habla de algo que no se debe hacer. No habla de los tatuajes, pero se parece un poco, pero no voy a decir así legalistamente, santurronamente, que el pasaje habla de los tatuajes, porque te mentiría si digo eso. Soy un intérprete de la Biblia que trata de ser respetuoso de la palabra del Señor y no meterle a la palabra lo que no dice, pero sí dice algo que se parece. Es decir, hay principios ahí, hay principios que nos ayudan a entender algo para aplicarlo a cosas de nuestra modernidad. Otra cosa, en la Biblia tampoco dice nada de la marihuana, no dice no fumes marihuana, ni nada de la cocaína, no dice no uses cocaína, ni de los antros, no dice. Por la simple razón que en la época en la que se escribe la Biblia, esas cosas no eran parte de la cultura ni de las prácticas de la gente, no tenía por qué decirlo. Sin embargo, Dios nos reveló principios espirituales que nos dirigen en el camino de la verdad y nos ayudan a entender el bien y el mal, a identificar el mal. Les propongo algo. Permítanme compartirles algunos de estos principios. Hay más de los que voy a compartir. Hoy voy a saber solamente algunos. Pero vayamos a algunos principios de la Biblia, principios claros de la Biblia, principios que no están en discusión. Y sometamos a estos principios, al juicio de estos principios, no al nuestro, al juicio de los principios, la práctica de los tatuajes. ¿Qué les parece? Agarremos esta práctica de los tatuajes y sometámosla al juicio de la palabra de Dios, tomando en cuenta estos principios. Vamos adelante. Primera cosa, que usted y yo estamos de acuerdo, le podría llamar a el principio de santidad. Y se declara así:
Dios quiere que seamos santos. Está en la Biblia, por todas partes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está en la Biblia que Dios quiere que seamos santos. Un solo botón para muestra. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Y escogí este texto porque este es un texto de los dos testamentos. Pedro dice, porque escrito está. Es decir, él cita un pasaje del Antiguo Testamento que dice, sed santos porque yo soy santo. Y lo hace neotestamentario por aquello de que alguno puede decir que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que estamos bajo el Nuevo Testamento. Pues aquí hay un principio del Antiguo Testamento que se aplica y es vigente en el Nuevo Testamento. Sed santos como yo soy santo, dice Dios. La pregunta es, ¿hacerme un tatuaje me hace santo? ¿Me distingue como santo? O sea, la gente me ve el tatuaje y dice, este es santo. O sea, traigo el tatuaje y este es santo. ¿Me ayuda a dar un mensaje de que soy santo el tatuaje? Pues tal vez si lo que escribo es soy santo, ¿verdad? Tal vez así. Aunque dime de qué alardeas y te diré lo que no eres. Este es el primer principio. Pongámoslo a prueba, pongamos a prueba de este principio la práctica de hacernos tatuajes. ¿Me hace santo? ¿Me distingue como santo? ¿Me ayuda a dar un mensaje de que soy muy santo? Dios quiere que seamos santos porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera prueba. Segunda prueba. No se ofenda, si alguien está por ahí ofendiéndose porque usted tiene un tatuaje o estaba pensando hacer un tatuaje, perdóneme, pero no se vaya. Si alguien le dijo, ven a oír esto, no se vaya. No es la costumbre de nuestra iglesia, ni personalmente mi costumbre, condenar a los que se hacen un tatuaje, ni expulsarlos de la iglesia. No, en nuestra iglesia hay personas, incluso personas que ministran y tienen un tatuaje. La mayoría que lo hicieron antes de que fueran cristianos. Hay uno que otro que no se lo hizo antes, se lo hizo después. Y no ejercemos ninguna crítica ni nada. No. Creo que finalmente voy a decir que es algo que tiene que considerar cada ser humano. Sin embargo, es mi obligación. Es mi obligación sincera, mi responsabilidad enseñar la palabra. Y ya que alguien me preguntó por enésima vez, me refiero, porque muchas personas me han hecho esa pregunta, finalmente, ahora quiero responderla con la palabra de Dios, no con mis ideas. Y la primera cosa que les propongo es que usted que me hizo la pregunta y cualquiera otro que se hace la pregunta o cualquier otro que le han hecho la pregunta ¿por qué te tatuaste? Y ha dado respuestas muy a su estilo, muy sus propias respuestas. Yo le he pedido considere esta. Ponga a prueba esta práctica. Dios quiere que seamos santos porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hacerme un tatuaje me hace santo, me distingue como santo, me ayuda a dar un mensaje de que soy santo. Segunda prueba, segundo principio que quiero poner a la mesa el día de hoy con ustedes. Principio de adoración. Principio de la adoración. Dios quiere que mostremos nuestra santidad con adoración. Miren cómo dice Pablo en la carta a los Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1. Aquí hay unas implicaciones. Si interpretamos este pasaje y lo aplicamos a nuestra vida el día de hoy, aquí hay unas implicaciones interesantes, muy interesantes. Este es un pasaje de Pablo en donde hace una comparación de la vida cristiana con un holocausto. Con el tomar un cordero, degollarlo, derramar su sangre, partirlo y ofrecerlo a Dios. Debemos recordar que se escogía un cordero sin mancha. Era un cordero sin mancha. Si el cordero estaba herido, tenía una cicatriz, no se ofrecía a Dios, porque se quería ofrecer a Dios lo puro, lo sin mancha, lo mejor. Y Pablo usa este ejemplo del culto a Jehová, a Dios en el Antiguo Testamento, a través del ofrecimiento de un cordero, lo utiliza para hablar de la vida cristiana y de cómo debemos consagrarnos nosotros a Dios. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, porque si no nos mueve la misericordia, el amor de Dios, nada nos moverá. Dice, que presentéis vuestros cuerpos. Está claro que cuando ustedes y yo nos ofrecemos a Dios, nos ofrecemos enteros, espíritu, alma y cuerpo. Está claro que aquí cuerpo es una metáfora de todo lo completo, de todo lo demás. Está hablando de todo lo que somos, todo nuestro ser. Aquí cuerpo, entiéndase, todo nuestro ser. Pero usa la palabra cuerpo, qué interesante.
Y acordémonos que esta figura literaria de Pablo surge de la entrega de un cordero sin mancha. Ahora, si usted dice, bueno, yo no podría ser ofrecido a Dios porque tengo un dedo chueco, pero no me lo enchuequé yo voluntariamente. No fue mi intención enchuecármelo. Dios ve mi corazón, sin duda. Pero sí puede ver la relación. Usted puede defenderse, usted que defiende el asunto del uso de los tatuajes puede buscar lo que sea y yo lo respeto eso y jamás recibirá una condenación mía. Pero Dios quiere que mostremos nuestra santidad con adoración. Ponerme un tatuaje, preguntémonos, ponerme un tatuaje en el cuerpo que Dios me dio. ¿Adora a Dios? Adora a Dios. O sea, cuando Dios me pongo un tatuaje, Dios en el cielo dice, hay fiesta en el cielo. Mira otro hijo que se tatúa. Bendito sea gracia. ¿Dice eso? Ponerme un tatuaje en el cuerpo que Dios me dio, adora a Dios. ¿Cómo se relaciona el ponerme un tatuaje con esta enseñanza bíblica? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto que corresponde racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo. ¿Dónde se tatúa uno? ¿En la iglesia? En la iglesia hay un ministerio de tatuajes, hay una enseñanza acerca de cómo hacernos un buen tatuaje. Es algo espiritual, una práctica cristiana a través de la historia. Se ha practicado este asunto de ponerse tatuajes los cristianos. No, más bien es una práctica del mundo. Más bien es una práctica del mundo. De hecho, sus orígenes son bastante negativos y feos. Tiene que ver con idolatría, tiene que ver con maldad, con deshonestidad. Estudie usted si quiere la historia de este asunto. Pero la pregunta es, ponerme un tatuaje en el cuerpo que Dios me dio, adora a Dios. ¿Cómo se relaciona el ponerme un tatuaje con esta enseñanza bíblica? Siguiente principio y prueba que le podemos hacer a la práctica de los tatuajes y a la práctica de cualquier otra cosa que hagamos los cristianos y tengamos duda. El principio de la palabra, de la autoridad de la palabra, el principio de la Biblia, la autoridad de la Biblia. La Biblia nos exhorta a honrar a Dios en todo lo que hagamos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la frase importante. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. 1 Corintios 10, 31 al 33. Hay que decirlo. Con honestidad hay que decir esto. Se trata de un pasaje en donde precisamente se discuten asuntos de ética cristiana, pero el conflicto es entre liberales y legalistas. Aquí el problema son los legalistas, son los que prohibían cosas, prohibían comer carne sacrificada a los ídolos, prohibían que los cristianos fueran a no sé dónde. Es decir, eran criticones, legalistas, andaban condenando a los demás, cosa que es terrible, monstruosa, no debe pasar en la iglesia. Pero al hablar Pablo de eso, si tú no quieres comer, pues no comas, y si sí quiere comer, déjalo en paz. Algunos de ustedes podrían decir, pues así le debemos hacer, si quiere ponerse tatuajes, que se ponga, y si no quiere, pues que no se ponga. Y a lo mejor tiene usted razón. Sin embargo, si queremos ser honestos, si queremos ser muy fieles al Señor y buscar su voluntad, debemos preguntar más que eso. Y la conclusión de Pablo es magistral. Y él dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. No está hablando solamente que cuando predicas, no está hablando solamente que cuando cantas, no está hablando solamente que cuando enseñas, si eres predicador, cantante, maestro, músico, no está hablando solamente de ministerios públicos del cristiano o de diáconos cuando sirvas, está hablando de todo lo que hagas, cuando comas, cuando vayas a la escuela, cuando te peinas, cuando te vistes, cuando viajas. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Luego entonces, la pregunta sería esta. La motivación de ponerme un tatuaje es dar gloria a Dios. Eso es lo que me motiva, ponerme un tatuaje, darle la gloria a Dios. Lucir un tatuaje en tu cuerpo honra a Dios, le da gloria a Dios. Ahora, si la respuesta es sí, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo da gloria a Dios? ¿Cómo honra a Dios eso? ¿Cómo da gloria a Dios? Porque si alguien dice sí, sería bueno preguntar. Si tú dices sí, pregúntate también ¿cómo? ¿Cómo es que eso da gloria a Dios? Cuando la gente ve tu tatuaje, ¿le motiva a dar gloria a Dios? Esa fue la prueba de la palabra, ¿no? La prueba de la Biblia dice esto, la Biblia nos exhorta a hacer todo para gloria de Dios. Esta es la exhortación de la palabra. Otro principio, este es el principio de la sabiduría. Dios quiere que seamos sabios y vivamos a plenitud.
Si saben, les he dicho antes que en Proverbios, el libro de Proverbios habla de los necios o insensatos, brutos, simples o pecadores. Es decir, pone en el mismo nivel, como de la misma calaña, la insensatez que la pecaminosidad, que el pecado. Y habla del sabio como el santo, como el inteligente, como el avispado, como el que hace las cosas correctas y le va bien, porque Proverbios nos da enseñanzas y principios para vivir, sabiduría para ser feliz, le llamo yo a ese libro, sabiduría para ser feliz. Pues Dios quiere que seamos sabios y vamos a plenitud. Mire cómo dice Pablo en dos pasajes que son muy similares de su misma carta a los Corintios, primera a los Corintios. En el capítulo 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En todas las cosas me son lícitas puede caber los tatuajes. Son lícitas, mas no todas convienen. Mas no dejaré dominarme por ninguna cosa. Y en otro pasaje similar, en el capítulo 10, él repite casi la misma idea y le pone una nota diferente. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hasta ahí es igualito, solamente la persona que utiliza en el verbo. Pero luego dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y eso la distingue. Esto está en 1 Corintios 10, 23 al 24. Estos pasajes son parte también de una carta disciplinaria del apóstol Pablo, en donde hay instrucciones y principios para que apliquen los principios y valores que les da la vida diaria para que sean felices. Veamos algunas de las enseñanzas prácticas que Pablo dice. Vamos a analizarlas parte por parte. Dice: todas las cosas me son lícitas. O sea, no seamos legalistas viendo todo con ojos sucios. No seamos de esa gente que donde quiera ve moros con tranchete y todo lo ve mal, y este está mal y esto está mal. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. O sea, aquí legalistas para el suelo. Luego dice: mas no todo conviene. No seamos insensatos tolerando las cosas que hacen mal o que no hacen bien o que son inútiles. Sí dice Pablo, no seas legalista con ojos sucios para ver todo mal, pero también dice: no seas bruto, insensato, tolerando lo que hace mal o lo que no hace bien o lo que es inútil. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Tenemos que ver las dos cosas que Pablo dice. Y está arremetiendo contra los legalistas y santurrones, pero también contra los insensatos hipertolerantes del mundo. Luego dice: todas las cosas me son lícitas. Otra vez, el siguiente versículo. O sea, lo voy a traducir de diferente manera. No seamos como los fanáticos fariseos. Y luego dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, no seamos necios, esclavizándonos a lo que no necesitamos. A lo que no necesitamos. Dice: todas me son lícitas. O sea, no seamos fanáticos fariseicos. Pero dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Ninguna cosa me va a esclavizar a mí. Entre paréntesis. Es un hecho que el ponerse tatuajes trae adicción también. Hay personas que sean adictas a eso y se ponen otro y otro y otro y otro y al rato están todo su cuerpo tatuado. Pablo dice: mas no me dejaré dominar ninguna. O sea, no seamos necios, esclavizándonos a lo que no necesitamos. Y luego dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso ya lo vimos en el versículo anterior. Ahora lo pongo todo junto para decir lo siguiente, porque este es del versículo del capítulo 10. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entendamos que aunque algunas cosas no sean malas por naturaleza, pueden ser malas por lo que causa en nosotros. ¿Y qué puede causar en nosotros? Perder tiempo, dar mal testimonio, tener una mala opinión de la gente de nosotros, una mala influencia. Entonces, seamos sabios. Por eso llamé a este principio el principio de la sabiduría. Y luego dice: todo me es lícito, perdón, ¿dónde voy más? Aquí. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Entendamos que aunque algunas cosas no son malas por naturaleza, pueden hacer un mal. Pero además dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Entendamos que el análisis de nuestras acciones no solo está en las acciones, sino en los resultados. Estoy analizando el versículo que dice exactamente igual que el otro, pero diciendo alguna variación en la enseñanza para que tenga más valor para nosotros. Pero es lo que dice el texto. Usted puede analizar el versículo y ver si estoy metiéndole yo más cosas que no dice.
pero creo que se dará cuenta si es sincero de que eso es lo que dice el pasaje. Y termina diciendo este versículo del capítulo 10. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo se puede aplicar eso? No seamos necios, viviendo egoístamente, sin importar lo que piensa nuestra familia o nuestra comunidad. Porque hay quien dice, no me importa lo que digan, yo, si no quieren es ustedes, yo. Hay gente así, ¿no? Necia. Y aquí se aplica, no busque su propio bien, sino el del otro. Pablo dice, somos una comunidad. Si te importan los otros, si te deben importar los otros. De hecho, si lees el pasaje anterior, si lees el contexto de este pasaje, de eso habla también el apóstol Pablo, de la comunidad y de cómo debemos aplicar principios de ética y moral tomando en cuenta nuestra comunidad. En este punto, la pregunta, en este principio de la sabiduría y de la vida a plenitud, la pregunta o la prueba para la práctica de los tatuajes sería esta. ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo que conviene tanto de usar tatuajes? Porque Pablo dice, no todo conviene. En este caso, ¿qué es lo que sí conviene de los tatuajes? ¿Qué sí conviene? ¿De qué manera usar un tatuaje me edifica y edifica a otros? Porque dice, tome listo, pero no todo edifica. ¿De qué manera un tatuaje edifica? Ponérmelo edifica o edifica a otro. ¿De qué manera? Hay quien dice, no, es que se dan cuenta que tú eres igual que todos, que no eres un santurrón. Yo puedo hacer eso de muchas maneras. La gente que me conoce sabe que no soy un santurrón. Con mi comportamiento no necesito ponerme nada en la piel. Otra pregunta, ¿usar un tatuaje muestra que soy muy libre? Porque dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna cosa. Cuando uso un tatuaje, ¿se demuestra que soy muy libre o que soy muy esclavo de la moda? ¿Soy muy libre o muy esclavo de la moda? ¿Qué es lo que demuestra el hacer uso de un tatuaje? Otra pregunta, ¿usar o querer usar? Usar o querer usar, precioso, chamaco, linda señorita, lindo adolescente que has pedido permiso a tus papás, te han dicho que no, lo que sea. ¿Usar o querer usar un tatuaje? ¿Lo hago porque me importa poco lo que piensen los demás? Porque si es así, ya algo está mal, porque el texto dice que debo considerar a los demás. Ahora, hermanos míos, he aquí estos principios, ¿no? No quiero decirle a usted, hágase un tatuaje, no se haga un tatuaje, no quiero decir eso. Solamente quiero decirle, piénselo, analice la palabra de Dios, analice los principios cristianos. Dios quiere que seamos santos porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Pregúntese eso, ¿soy santo cuando hago eso? Dios quiere que mostremos nuestra santidad en adoración. ¿Adoro a Dios? La Biblia nos exhorta a honrar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Estoy honrando a Dios en todo lo que hago, incluyendo en esa práctica? Dios quiere que seamos sabios y vamos a plenitud de sabiduría, hacer lo que no edifica o en qué edifica, o conviene o no conviene. Analicemos eso, conviene, no conviene, edifica, me hace libre, ¿cómo es eso? Analícelo, no espere de mí una respuesta directa a que haga o no haga, analícelo, le propongo estos principios. Hay muchos otros que puedo enseñarle en otra ocasión, pero por lo pronto estos son suficientes para hoy. Ahora bien, podríamos hablar de algunas otras cosas, como podría poner otros principios y otras enseñanzas, como el respeto a los padres. La Biblia dice que honras a tu padre y a tu madre, y la mayoría de los padres no aprueban que su hijo se haga un tatuaje. La mayoría de los padres se sienten mal cuando su hijo o su hija se pone un tatuaje. La Biblia dice que los honremos en obediencia. Otra cosa, la soberbia y la vanidad del mundo actual no honra a Dios. No honra a Dios, la soberbia y la vanidad del mundo no honra a Dios. La Biblia critica, condena la vanidad del mundo. Y lo dice enseñándonos que el aspecto exterior de los seres humanos no es lo más importante. Ahora bien, ¿quieres llamar la atención por aspectos superficiales? ¿Es vanidad o es glorificar a Dios? Podría hablar de la motivación, que también es importante. Recuerda que el Señor dijo que no solamente el que tiene relaciones sexuales con una mujer es adúltero, sino el que la codicia en su corazón ya es adúltero, y que no solamente es un asesino el que le quita la vida a otro, sino el que le insulta con una grosería también es un asesino, ya lo mató. Entonces, para Dios el corazón es lo importante. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué me motiva a hacerlo? La moda, el figurar, el ser visto, porque se pone uno una cosa para que lo vean, ¿no? Y si te la pones muy en oculto, me sospecho peores cosas con esa intención. Somos templo del Espíritu Santo, lo dice la palabra. No hablé tanto de eso, pero podría ser algo en que también medites. El testimonio que damos a los que nos rodean. Es un hecho que en la historia de la humanidad se nos cuenta que el uso original tenía que ver con un ritual pagano.
tenía que ver con eso, con señalar a las personas por su categoría de maldad. En algunas prisiones, muy antiguamente, se les ponía eso para identificarlos por su delito. En algunos otros se ponían el tatuaje del nombre de su Dios para honrarlo, glorificarlo y para rendirle pleitesía a ese Dios pagano, por supuesto. Es decir, el origen de los tatuajes no es santo, no es lindo, es algo que viene definitivamente del mundo, no del Espíritu de Dios ni de la palabra. Y además, podría decir un principio más final: todo lo que procede de fe todo lo que no procede de fe es pecado. Hay que estar seguro de que es la voluntad de Dios o que fue Dios el que te lo mandó. Si estás pensando hacerte un tatuaje, asegúrate de que Dios te lo ordena, porque la Biblia dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si estás pensando hacerte un tatuaje, asegúrate de que Dios te está pidiendo que lo hagas. Y podría hablar del asunto científico también, del asunto de que es verdad que puede ser contagio de enfermedades. Es verdad que una persona con un tatuaje no debería, como se dice, dar sangre, no debería compartir su sangre. Antes se pensaba que de por vida, pero ahora se cree que después de un tiempo, después de unos años o meses tal vez, puede hacerlo otra vez, pero evidentemente es algo que complica un asunto. Es un hecho que en algunas empresas se estipula secretamente, para no ser acusados de discriminación, que las personas tatuadas no son buenos candidatos para contratar, porque se sobreentiende que una persona que es un tatuaje es una persona que no tiene una gran capacidad para planear a futuro. Está pensando solamente en lo inmediato, en lo espontáneo, en lo inmediato. Y algunas personas tienen problemas con eso, aún inconversos, aún empresarios, no cristianos necesariamente. Podemos hablar de muchas cosas desde el punto de vista de la ciencia, pero ¿sabes qué? He aquí la conclusión con respecto a los tatuajes. Analiza cómo influye en tu vida la práctica. Considera lo que opinan los que te rodean de tu comunidad de fe y tu familia. Considéralo. Analiza y reflexiona en tu motivación personal y pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Y hermanos míos, no condenemos ni critiquemos a nadie que conozcamos que tiene un tatuaje. En nuestra iglesia hay personas con tatuajes, algunos muy vistosos y algunos hasta muy espectaculares y lindos. Y yo los abrazo igual y los amo igual y les predico igual y como con ellos o comería con ellos y lo que sea. No seamos gente que condena, no es nuestro papel. Pero si tenemos una lucha, una duda con respecto a esto, yo voto a favor de que seamos santos, de que nos apartemos de prácticas que se hacen en el mundo, aunque sean lícitas según los pensamientos de quien sea, aunque no sean pecaminosas, aunque no hagan daño a nadie. Yo voto a favor de que vivamos en santidad. Más que nunca, distingámonos del mundo. Seamos distintos. No que nos peinemos con peinados raros y nos vistamos con túnicas. No, es que seamos santos. Creo que es un valor y una cosa que estoy diciendo que debe entenderse. Solamente quien no quiere entenderla la puede tergiversar. Que seamos santos. Que nos comportemos como cristianos, amando a los demás, respetando a los demás, buscando su conversión, luchando por no hacer nada que pueda ser tropiezo para que otra persona pueda conocer al Señor por mi intermedio, por mi testimonio. Y bueno, aquí les dejo estos principios y estas reflexiones. Y a la persona que me preguntó y a las otras 50 personas que me han preguntado lo mismo, aquí les dejo la respuesta de la palabra de Dios al respecto de esto. Busquemos a Dios, preguntémosle a Él, estemos en comunión con Él. Estoy seguro que si estás en comunión con Dios y hablas con Él con sinceridad y derramas tu vida y en Él, tu alma, tu corazón y tus necesidades y le preguntas, estoy seguro que te levantarás sabiendo la perfecta voluntad de Dios. Si haces así, harás la voluntad de Dios. Cuidado con las cosas espontáneas, con las decisiones del momento, porque otro camarada, una amiga, un amigo, vamos a hacerlo. Cuidado con eso. Porque gente por hacer cosas espontáneas termina con un embarazo no deseado, o termina con un matrimonio en Las Vegas no deseado, no planeado, o termina con un accidente, o termina con una enfermedad, o termina con una caída terrible que ofende a Dios. Mejor ora, hablemos con Dios. Y ahí en intimidad y en devoción con Él, preguntémosle lo que quiere de nuestra vida, lo que quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Y creo que lo haremos bien.
Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que nos bendigas a todos para entender tu palabra y entender lo que significa el bien y el mal en nuestra vida. Y dirígenos tú siempre, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.